cordial saludo, bienvenidos a Contraseña, programa del Instituto Tecnológico Metropolitano para permitir el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy tenemos un tema que suscita controversia, como todos los que nosotros buscamos llevarles a los televidentes, y es la relación o la divergencia entre astronomía y astrología. Nelson, por favor, nos presenta entonces a los invitados del día. Gracias, Jorge. Bueno, tenemos el gusto hoy de contar aquí en el estudio con el profesor Jorge Zuluaga, que es físico de la Universidad de Antioquia y con estudios en astrofísica en la Universidad de Roma, tengo entendido, enseguida nos ampliará algo más. Y tenemos también a Ramón Elías Acosta, estudioso de la astrología, podemos decir que astrólogo profesional en el campo. El tema de hoy es, como lo acaba de decir Jorge, un tema polémico, pero es un tema bastante interesante, toda vez que en algún momento de la historia se confundía la astronomía con la astrología, o una se desprendió de la otra, o los que ejercían ambos campos lo hacían pues simultáneamente. Empecemos por aclararle a los televidentes qué es la astronomía y qué es la astrología. Entonces, Jorge, por favor nos cuentas qué es la astronomía. Bueno, básicamente la astronomía es la ciencia que se ocupa de estudiar la composición, el origen y la evolución de, digamos, todo lo que llamamos cuerpos celestes, y por cuerpo celeste entendemos prácticamente todo lo que se encuentra por encima de la atmósfera de la Tierra. En algunas áreas de la astronomía la Tierra misma también es objeto de estudio, pero objeto de estudio desde una concepción, digamos, macroscópica del mundo. Entonces, ese es, digamos, el propósito básico de la astronomía, entender cómo funcionan esos objetos que están más allá de la atmósfera de nuestro planeta. Ramón Elías, ¿qué nos puedes decir de la astrología? Sí, se ha pensado que la astrología es la madre de la astronomía, y yo diría que es al contrario. Yo pienso que primero hubo una observación de fenómenos físicos, una observación del cielo, del universo, como lo hacemos todos, una noche mirando la luna. Entonces la astronomía se encarga de aspectos físicos, los planetas, las estrellas, movimientos, interrelaciones. La astrología mira otro aspecto, mira de qué manera todos esos fenómenos físicos tienen una influencia en aspectos conductuales del ser. Yo recuerdo, por ejemplo, mi primera experiencia como astrónomo fue cuando niño. Puedo decir que fui un aprendiz de astronomía cuando miraba el cielo, veía la luna. Yo caminaba, vivía en el campo y decía, ¿por qué cuando camino la luna camina conmigo? Y no importa si me desplazo 1 kilómetro o 2 kilómetros, siempre veo la luna frente a mí. Entonces, esa es una observación que diría yo de tipo astronómica. Pero también escuchaba todos los comentarios de los padres, de los abuelos, que la luna influye en la conducta del ser. Y ahí viene, por ejemplo, el término lunático. Entonces, la astrología se enfoca en la influencia que puedan llegar a tener el sol, la luna, las estrellas, en aspectos de la conducta del ser, en la vida del ser humano. Inicialmente, supongamos la astronomía y la astrología eran ciencias que se trataban por igual, digámoslo así. El conocimiento de la astrología antiguamente se usaba más que todo para mejorar condiciones a nivel del pueblo, condiciones a nivel de una cosecha y posteriormente condiciones a nivel del individuo. Lo que pasa es que con los años, digamos, a partir del Renacimiento, la astronomía se dividió mucho con respecto a la astrología, y la astrología tuvo un enfoque más adivinatorio y de horóscopos. Entonces de ahí viene, digamos, la concepción errónea que se tiene cuando no se conoce acerca de estos temas, la concepción que se tiene que es brujería, pero en sí no es brujería. Otra precisión importante que hay que hacer es la diferencia entre la astronomía desde el punto de vista de los aficionados y la astronomía desde el punto de vista de los profesionales, de quienes se dedican a estudiarla tanto en unos años de universidad como con los instrumentos, las fórmulas y los
las lógicas adecuadas. ¿Cómo se da eso en Colombia? Porque también hay muchas confusiones en ese sentido. Sí, pues Colombia es un país de tradición astronómica de larga data. Colombia tuvo el primer observatorio de Sudamérica, por ejemplo, incluso el primer observatorio, digamos, establecido de toda América. Y por esa tradición ha sido, digamos, muy importante el crecimiento del interés por la astronomía en nuestro país a nivel de las personas, digamos, del común, ¿cierto? Con ese, digamos, interés ha surgido desde hace ya bastante tiempo pues una comunidad muy grande de aficionados. ¿Qué hace un aficionado? Un aficionado a la astronomía, como lo decía ahorita el doctor Ramón, es una persona que se dedica a contemplar el cielo, a veces lo hace con instrumentos, estudia un poco, digamos, cómo encontrar objetos, cómo contemplar de manera, digamos, más profunda esos objetos, pero sus estudios, digamos, van hasta ahí, digamos, son estudios más bien contemplativos, algunos hacen registros, pero son registros, digamos, que no son con el rigor, digamos, de la ciencia, ni que van más allá de simplemente obtener unos resultados, pues, para su propio, digamos, placer, entre comillas. En su lugar, un astrónomo profesional es una persona ya que se dedica a estudiar como un científico, su área de estudio, ya utiliza instrumentos y observaciones, digamos, más rigurosas, con instrumentos más complejos. La mayoría de las veces, inclusive los astrónomos profesionales son personas son, digamos, científicos de escritorio, porque mucho del trabajo de entender cómo funciona el universo es un trabajo digamos, de modelar los objetos, de entender, por ejemplo, si queremos saber cómo funciona una estrella, debemos construir, digamos, una estrella artificial en el papel y tratar de entender cómo funciona por dentro, qué es lo que produce esa energía. Entonces, por ese lado, en Colombia, pues, digamos, no estamos todavía tan desarrollados, en el sentido de que aunque hay una comunidad muy grande de aficionados, todavía la comunidad de profesionales es pequeña. En Colombia pueden existir alrededor de unos 20 profesionales de astronomía trabajando en el país, pero fuera del país hay una cantidad muy importante de profesionales de astronomía colombianos trabajando en otros lugares. En agosto vamos a realizar un encuentro, el primero de los astrónomos, digamos, profesionales colombianos, que se, digamos, desempeñan profesionalmente en Colombia y en el mundo. Va a ser en la Universidad de AFID y empieza el 12 de agosto. Ramón Elías, así como hablaba Jorge de los astrónomos aficionados y los astrónomos de escuela o de universidad, podríamos decir que hay astrólogos aficionados y astrólogos profesionales, pues, para decirlo de alguna manera. Perfectamente. Sí, la astrología en realidad está muy desprestigiada y es porque se asocia la astrología simplemente con la adivinación o con un horóscopo de revista. Un horóscopo de revista que puede hacer perfectamente la señora que hace los tintos, el mensajero, cualquier persona, el portero. Esa charlatanería, pues. Sí, simplemente dice cualquier cosa que se le ocurra relacionada con la conducta humana, entonces va a hacer predicciones y eso gusta a la gente. Y en el fondo es una manera también de tocar la curiosidad de la gente sobre el tema. Pero existen personas muy serias en el campo de la astrología, así como hay un rigor científico en la astronomía, tiene que haberlo. O sea, como puede haber astrónomos aficionados, pero hay astrónomos rigurosos que aplican de una manera estricta el método científico, también hay astrólogos supremamente rigurosos. O sea, la astrología se presta mucho a la especulación, demasiado. Pero también es un campo que se presta a la investigación. Entonces hay astrólogos serios y hay universidades serias de astrología en el mundo, hay instituciones serias. ¿Y en qué sentido se puede aportar a la comunidad o a las sociedades de la investigación
y en qué radica la credibilidad que pueda tener la astrología, porque como se ha dicho en este momento, hay mucho de charlatanería y mucho de explotación de necesidades o de sentimientos y emociones de la gente. Entonces, ¿cómo se puede alcanzar ese matiz un poco científico, si cabe la expresión, de la astrología? Sí. Yo me abstengo de utilizar la expresión científica porque hay un método científico y hay un rigor científico. Yo sé como investigador de la astrología